Hoy vamos a hablar de un tema clave para todos aquellos que están interesados en invertir en bienes raíces, pero quieren maximizar su rentabilidad sin tener que poner todo su capital en juego desde el inicio. Vamos a hablar sobre el apalancamiento financiero. Quizás has oído hablar de este concepto, pero hoy quiero explicarte en detalle qué es el apalancamiento financiero, cómo puedes utilizarlo para hacer crecer tu portafolio de inversiones inmobiliarias, y por qué es una de las herramientas más poderosas para aumentar tu rentabilidad. Además, vamos a ver dos métricas clave que todo inversor debería conocer: el ROCE y el ROI. Vamos a aprender no solo qué significan, sino también cómo calcularlas y cuándo es más conveniente utilizar una u otra. Entender cómo funciona el apalancamiento financiero es fundamental si quieres llevar tus inversiones al siguiente nivel. Sin apalancamiento, estás limitando tu capacidad de crecimiento. Pero, ojo, porque también hay riesgos que es importante conocer y gestionar. Así que, a lo largo del vídeo, te voy a explicar no solo cómo beneficiarte del apalancamiento, sino también cómo hacerlo de forma inteligente y segura. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es el apalancamiento financiero y por qué deberías considerarlo en tus inversiones inmobiliarias? Vamos a ello. Una de las primeras barreras que encuentro cuando hablo con personas sobre inversiones inmobiliarias es el miedo a las hipotecas. Y es comprensible. La idea de endeudarse durante 20 o 30 años puede sonar intimidante, especialmente si has escuchado historias de personas que han perdido dinero o han terminado pagando mucho más de lo que esperaban. Este temor está profundamente arraigado porque la deuda, en general, tiene una mala reputación. Pero lo que quiero que entiendas es que no todas las deudas son iguales, y cuando hablamos de hipotecas para invertir, estamos hablando de un tipo de deuda que, si se maneja correctamente, puede ser tu mejor aliado para generar riqueza. Y aquí es donde entra en juego el apalancamiento financiero. Básicamente, el apalancamiento es usar el dinero de otras personas, en este caso, el del banco, a través de una hipoteca, para adquirir activos que con el tiempo te van a generar ingresos. En lugar de poner todo tu dinero en la compra de una propiedad, lo que haces es financiar parte de esa inversión, permitiéndote adquirir más propiedades o guardar capital para otras oportunidades. Y lo mejor de todo es que, si lo haces bien, el retorno sobre tu inversión puede ser mucho mayor. Imaginemos un ejemplo sencillo. Supongamos que tienes $50,000. Sin apalancamiento, podrías comprar una propiedad de ese valor y esperar a que genere algún ingreso. Pero con apalancamiento, podrías usar esos $50,000 como pago inicial para una propiedad de $200,000, financiando el resto con una hipoteca. Ahora, tienes una propiedad de mayor valor que puede generar ingresos más significativos. Y lo más importante, tu rentabilidad sobre el dinero que realmente has puesto de tu bolsillo, es decir, tu capital propio, es mucho mayor. Lo que quiero que quede claro es que el apalancamiento no es solo una opción, sino una herramienta poderosa para hacer que tu dinero trabaje más duro por ti. Ahora, sé que esto puede sonar un poco abstracto, pero en un momento lo vamos a desglosar con números para que veas exactamente cómo funciona en la práctica. Ahora bien, hablemos del contexto actual, que es clave para entender por qué este puede ser un excelente momento para considerar el apalancamiento financiero. Después de un par de años de tipos de interés bastante altos, finalmente estamos viendo señales de que la tendencia está cambiando. Recientemente, se ha anunciado una reducción de los tipos de interés y se espera que esta tendencia continúe en los próximos meses e incluso años. ¿Qué significa esto para ti como inversor? Básicamente, cuando los tipos de interés bajan, las hipotecas se vuelven más baratas. Esto no solo reduce el costo total de financiar una propiedad, sino que también mejora la rentabilidad de tus inversiones inmobiliarias. En otras palabras, puedes aprovechar esta ventana de oportunidad para adquirir propiedades con un costo de financiamiento menor, lo que maximiza tu retorno sobre la inversión. Todo indica que los tipos seguirán bajando en el futuro cercano, lo que hace que este sea un momento particularmente atractivo para considerar el apalancamiento. En resumen, la situación actual de los tipos de interés no solo favorece a quienes están pensando en adquirir su primera propiedad, sino también a aquellos que buscan expandir su portafolio de inversiones. Es un momento para aprovechar, pero siempre con una estrategia bien pensada. Ahora vamos a entrar en un concepto fundamental para medir la rentabilidad de tus inversiones: el ROCE, que en español se traduce como rendimiento del capital empleado. El ROCE es una métrica clave porque nos dice cuánto rendimiento obtenemos por cada dólar que hemos invertido de nuestro propio bolsillo en una propiedad inmobiliaria.
Básicamente, es una forma de evaluar si nuestro capital está trabajando de manera eficiente. El ROCE se calcula utilizando una fórmula muy sencilla. ROCE es igual al EBIT, que son los beneficios antes de intereses e impuestos, dividido entre el capital propio empleado. El capital propio empleado es simplemente el dinero que has puesto de tu bolsillo para adquirir la propiedad. Es importante entender esto porque es una manera de ver qué tan bien estamos utilizando nuestro capital. Veamos un ejemplo práctico para entender cómo funciona esto en el mundo real. Supongamos que compras una propiedad por $200.000. Si pones $40.000 de tu bolsillo y financias el resto con una hipoteca, esos $40.000 son tu capital propio empleado. Imaginemos que esta propiedad te genera $12.000 al año en beneficios antes de intereses e impuestos, lo que llamamos EBIT. Entonces, el ROCE se calcularía dividiendo esos $12.000 entre los $40.000 que invertiste. Como puedes ver, en este caso, el ROCE es del 30%, lo que significa que por cada dólar que invertiste de tu propio dinero, estás obteniendo un retorno del 30% anual. Esto es una indicación de que tu inversión está siendo muy eficiente. Ahora, es importante mencionar que también podemos calcular el ROCE neto, que considera los gastos e impuestos. Para hacerlo, simplemente tomas los ingresos netos después de deducir los gastos e impuestos, y los divides por el mismo capital propio empleado. Esto te dará una idea más precisa de lo que realmente estás ganando. Por ejemplo, si después de todos los gastos e impuestos tus ingresos netos son $8.000, entonces el ROCE neto sería 8.000 dividido entre 40.000, lo que daría un 20%. Este cálculo te ayuda a ver cómo los costos asociados con la inversión afectan tu rentabilidad real, dándote una visión más completa de tu situación financiera. Ahora vamos a hablar de otro concepto fundamental, el ROI, o retorno sobre la inversión. Aunque ambos conceptos, ROCE y ROI, miden la rentabilidad, lo hacen de maneras ligeramente diferentes. El ROI nos dice cuál es el retorno sobre el total de dinero invertido en una propiedad, sin importar si ese dinero es tuyo o prestado. Mientras que el ROCE se enfoca en el rendimiento que obtienes sobre el capital propio, el ROI abarca todo el capital invertido, incluyendo lo que proviene de la hipoteca. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede más claro. Imaginemos que compramos una propiedad por $200.000, como mencionamos antes. Si esta propiedad genera $12.000 al año en beneficios antes de intereses e impuestos, el EBIT, el cálculo del ROI sería bastante directo. Simplemente dividimos esos $12.000 entre los $200.000 que cuesta la propiedad. Así que aquí tenemos un ROI del 6%, lo que significa que estás ganando un 6% anual sobre el total de la inversión, incluyendo tanto el dinero que has puesto de tu bolsillo como el que has financiado. Ahora, comparemos esto con el ROCE. Recuerda, el ROCE se calcula solo sobre el capital que has puesto de tu bolsillo. En nuestro ejemplo, invertimos $40.000 de capital propio, y ya vimos que el ROCE es del 30%. Así que mientras que el ROI te muestra un 6% de retorno sobre toda la inversión, el ROCE te está diciendo que el rendimiento sobre tu capital propio es mucho mayor, un 30%. Esta comparación es fundamental porque te muestra el impacto positivo que el apalancamiento puede tener en tu rentabilidad. Mientras que el ROI te da una visión general de la inversión, el ROCE te muestra cómo está rindiendo específicamente tu dinero. Ambos son importantes, pero es crucial entender las diferencias para tomar decisiones informadas sobre tus inversiones. En resumen, mientras el ROI te ayuda a ver la rentabilidad total de tu inversión, el ROCE te da una visión más precisa de cómo está rindiendo el dinero que realmente has puesto en juego. Y como hemos visto, utilizar apalancamiento puede hacer que tu capital propio trabaje mucho más eficientemente. Hemos hablado bastante sobre cómo el apalancamiento financiero puede aumentar significativamente la rentabilidad sobre tu capital propio, y ese es, sin duda, uno de sus mayores beneficios. Imagina que puedes multiplicar tus retornos simplemente utilizando el dinero del banco para financiar una inversión. Como vimos en el ejemplo anterior, el ROCE puede ser varias veces mayor que el ROI cuando utilizas apalancamiento. Este efecto multiplicador es lo que hace que el apalancamiento sea tan atractivo para los inversores, especialmente en el sector inmobiliario. Pero como con cualquier estrategia financiera, el apalancamiento también tiene sus riesgos. Uno de los principales es que, al aumentar tu deuda, también aumentan tus responsabilidades financieras. Estás comprometido a pagar la hipoteca y cualquier otro gasto asociado, como seguros o productos vinculados, independientemente de si tu inversión está generando los ingresos esperados.
Si los ingresos de la propiedad disminuyen o los intereses suben, podrías verte en una situación complicada. La clave para manejar el apalancamiento de manera segura es utilizar la deuda de forma inteligente. Asegúrate de que el ingreso que generes con tu inversión sea suficiente para cubrir todos los costos asociados y aún dejarte con una ganancia. Y muy importante, usa la deuda para generar activos que te aporten ingresos, no para adquirir pasivos que solo te generen más gastos. De esta forma, el apalancamiento trabajará a tu favor, aumentando tu riqueza en lugar de ponerla en riesgo. En resumen, el apalancamiento financiero puede ser una herramienta extremadamente poderosa para hacer crecer tu portafolio de inversiones, siempre y cuando lo utilices con prudencia. Entender los beneficios, pero también los riesgos, te permitirá tomar decisiones más informadas y seguras. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Hemos hablado sobre cómo el apalancamiento financiero puede ser una herramienta poderosa para aumentar la rentabilidad de tus inversiones inmobiliarias, especialmente en un momento donde los tipos de interés están bajando. Vimos cómo calcular el ROCE y el ROI, y entendimos la diferencia clave entre estos dos indicadores. También discutimos los beneficios y riesgos del apalancamiento, y cómo utilizarlo de manera segura para generar ingresos, en lugar de adquirir pasivos. Ahora, me encantaría saber qué opinas. ¿Ya has utilizado el apalancamiento en tus inversiones? ¿Tienes dudas sobre cómo aplicarlo en tu situación?